Luego de una semana cumplida de la nueva ministra de Economía en Argentina y lo que ha sido este sacudón para todo el pueblo, para toda la Argentina, a través de lo que son los tipos de cambio, a través de lo que es la escasez de productos que dejaron de aparecer, precios que se fueron por las nubes o que directamente no hay, gente que no se anima a vender porque no sabe si va a poder recuperarlo. Hubo una especie de freno de mano en toda la economía y la gente de repente descubrió el problema económico, la economía como un problema a donde habría que prestar atención. Para charlar de esto, para poder orientarnos cómo pensar lo que está ocurriendo y cómo también pensar el bolsillo de uno mismo, va a estar acompañándonos en el programa del día de hoy Emanuel Guignard, que es contador público y docente en el tema. Bienvenido a Territorio Político. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio para que podamos debatir y bueno, tratar de iluminar un poco desde la esfera económica qué es lo que está pasando y también comentar un poquito de qué se puede hacer, porque la realidad es esa. Bueno, estamos en etapas donde algunos periodistas y políticos, más que nada opositores, pronostican un futuro muy oscuro, más oscuro de lo que estamos atravesando. Nos traen a la memoria etapas de la Rúa, nos traen a la memoria etapas de la hiperinflación de Alfonsín. Y en algunos aspectos uno dice tienen razón. Y en otros aspectos uno le gustaría creer que todavía tenemos por delante posibilidades de acomodar la cosa. ¿Cómo lo ves vos al escenario actual? Al escenario político y económico actual. Bien, particularmente hay ciertas circunstancias que tenemos que rememorar. Muchas veces hablamos de se viene de nuevo el corralito, uno escucha eso, o se viene de nuevo una hiperinflación. Quizás lo más probable sea cierto periodo de hiperinflación, porque recordemos que los precios vienen creciendo de manera exorbitante y la característica que tiene la hiperinflación es esa. No sé si vamos a tocar los límites de la hiperinflación porque recordemos que conceptualmente la hiperinflación es un 50% de incremento en el nivel de precios en un mes. Y se espera o se vaticina, según lo que dicen los últimos informes, de que va a alcanzar un 79.2% en el peor de los casos. Peor, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Dice que va a ser una aceleración desde julio, como pasa todos los años, pero un 80% anual no sería todavía considerado una hiperinflación, porque recordemos que los periodos hiperinflacionarios en Argentina más destacados, que fueron en el 89 y en el 91, fueron de aproximadamente un 160% o un 80% en meses específicos o en un trimestre. Serían duplicar lo que el pronóstico actual, exactamente. Ese sería el primer punto, ¿no? Como para tranquilizar un poco. ¿Va a haber inflación? Sí, absolutamente. Va a ser muy alta también. El tema que tenemos es que inevitablemente venimos de un 2020 con un receso muy grande a nivel económico, un parate en la actividad que nunca se había visto, medidas económicas mal implementadas, impuestos que no se redujeron, reactivaciones desde el punto de vista financiero que no sirvieron porque lamentablemente los créditos no tuvieron la repercusión que se esperaba. Después tuvimos un 2021 un poco más alentador, reactivando la actividad económica, pero que no alcanzó. Y este 2022, bueno, el panorama ha sido negro, primero y principal motivado por toda la escasez de recursos que existen, los problemas económicos provenientes de sectores exógenos como lo son la guerra, que bueno, uno contra eso no puede lidiar obviamente, y nosotros encima que lo agravamos con los problemas económicos de base de que todavía no sabemos qué rumbo tomar. Y que lamentablemente, bueno, nos llevan a este panorama en el que estamos actualmente, ¿no? De cambios de ministros, ministros que vienen y dicen que van a seguir con las mismas líneas económicas, que en realidad no eran líneas económicas porque no sabían para dónde ir. Entonces, como que estamos en una gran incertidumbre y nuestro peso que no sabe para dónde ir. Cuando hablamos de anclas económicas, como por ejemplo desde el gobierno cuando se impulsa precios cuidados o acuerdo de precios, congelamiento de precios, nos encontramos con que uno de los últimos eslabones
y quizás el que nunca termina de acomodarse es el salario. El salario ha quedado tanto el salario mínimo o la jubilación, que es el salario para aquel que ya trabajó durante su época y ahora está en pasividad. Esa parte siempre queda retrasada y cada vez queda más retrasada. ¿Qué posibilidad hay de acomodar esa variable sin matar al empresario? Porque cuando te dicen, no, vamos a acomodar por decreto, vamos a subir salarios, porque fueron cosas que se estuvieron hablando incluso la semana pasada y la anterior. Exacto. Todo depende también de la caja que tiene el empresario para poder sostenerlo, depende del Estado, a ver si tiene la erogación como para poder aguantarlo. No es cuestión de decir vamos a hacer 50% de aumento y mágicamente aparece el dinero para pagar esas deudas, ¿no? Sí, absolutamente. Recordemos que, a ver, nosotros tenemos un gran problema de base estructural siempre, todos los años, que es la futurología de la economía, ¿no? Porque uno plantea para el año próximo, en base a los presupuestos establecidos y en base a la proyección económica, cuál va a ser el volumen de inflación que va a haber, ¿no? Lo que hacía Guzmán, 33%, ¿no? Con una bola de cristal un poco, ¿no? Estaba medio opaca. Nula, había que limpiarla. Sí, pero él establecía, ¿no?, la inflación. Luego en la mesa de enlace, los sindicatos reunidos con los empresarios lo que intentan hacer es proyectar un incremento que vaya a la par. Entonces, por esto que las paritarias siempre buscan este incremento aproximadamente cuatrimestral, en el que se van haciendo saltos periódicos en el nivel de precio para lograr acaparar todo ese incremento que va teniendo la inflación y que cuando llega el aumento, obviamente, el salario se ajuste al incremento que tuvieron los precios. Lamentablemente no pasa así, bien, por más de que los cálculos estén relativamente bien hechos. El problema que tenemos siempre es que la inflación crece de manera desmedida, los panoramas económicos siempre son adversos, así que irremediablemente cuando llega el ajuste por paritaria, después hay que hacer reajuste sobre el ajuste para poder incrementar. Estaba leyendo que para los próximos meses se vienen incrementos de hasta un 50% en los salarios previstos, porque como la inflación va a ser, como decíamos hace un momento, casi del 80%, no había un vaticinio de ese número ni por asomo, así que absolutamente tienen que incrementarse para poder regularlo. ¿Qué es lo que va a suceder? El tema es, como vos decís, el salario va en aumento, es un costo empresarial, obviamente. Recordemos que para la empresa el trabajador es un costo más, así que inevitablemente ese incremento que va a tener tiene que salir de alguna parte, seguramente de la ganancia de la empresa, que actualmente no sabe qué hacer. Como vos mencionabas hace un rato, no sabemos qué hacer con el tema de las ventas, ¿no? Porque estamos trabados de todos lados. Tenemos un tipo de cambio que está fluctuando muy rápido, los empresarios no se animan a vender, muchos están jugando a la especulación de ver qué hacer con los stocks que poseen, entonces es complicado tener el margen de ganancia o lo que llamamos la bicicleta financiera lo suficientemente aceitada para saber cuándo viene el incremento, cómo se puede pagar. Y el tema también es que el salario es la variable más relegada de la economía, eso hay que mencionarlo. Los salarios no tienen ajustes por intereses, por ejemplo, o sea que a un empleado se le puede pagar de manera retrasada y él no puede cobrar intereses sobre tal cosa. Sin embargo, sobre cualquier crédito o sobre cualquier impuesto, si uno se retrasa, le corresponden intereses resarcitorios y si se excede, punitorios. Así que lamentablemente la variable salario es un poco caótica al momento de verla desde el punto de vista del trabajador, y desde el punto del empresario es complicado ahora poder pagar todo lo que hay. Es más, los aguinaldos fueron un tema crucial este año. Llegar a la parte del aguinaldo, del primer SAC del año, y poder afrontarlo con todo este cambio de paradigmas que hubo fue bastante complejo para los empresarios. Te voy a llevar entonces a otra de las cuestiones que estuviste mencionando, que tiene que ver con la reorganización, no solo de la cuestión salarial, sino también de la cuestión impositiva. Cuando se hacen las cuentas, los impuestos que uno tiene son un porcentaje de la ganancia, son un porcentaje de cada cosa, son un cálculo estimativo de acuerdo a una base de consumo, por ejemplo. Siempre te dicen que están atrasados. Desde hace años que te dicen que está atrasado. Y que hay que quitar subsidio para que el Estado deje de gastar tanto, en cubrir en amortiguar lo que sería el costo.
pero te dicen que las empresas no invierten por eso. Y ahí es donde a mí me hace ruido, porque el subsidio lo que hace es pagar a la empresa. Sí. Por lo tanto, lo que uno debería estar pagando si el subsidio se saca, sigue siendo exactamente el mismo valor. Exacto. ¿Por qué dicen las empresas que están perdiendo plata cuando en realidad siguen ganando, solamente que te paga el Estado en vez del privado? Sí, uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando recibimos un subsidio nosotros lo tomamos como parte natural de lo que estamos recibiendo y después pensamos que eso ya tiene que ser parte de nuestro presupuesto. Nos pasa, por ejemplo, como si tuviéramos un hijo con una beca, ¿no? Nosotros creemos que ya esa remuneración que obtiene es parte del beneficio y por lo tanto podemos generar gastos por encima. Así que seguramente se va a incrementar nuestro nivel de gasto porque como la remuneración es un poco más alta, tenemos mayor amplitud o un abanico un poco más grande de gasto. Lo mismo le pasa a las empresas. Cuando el Estado decide subsidiar ciertos servicios primarios como lo son la electricidad o el agua, nos encontramos con la situación de que ellos después deciden aumentar su nivel de gasto en algunas otras cosas, por ejemplo en infraestructura, aunque lo vemos muy poco, pero no están ajustándose a la víspera de que a futuro se puede quitar ese subsidio, como nos pasó hace un par de años cuando durante el gobierno de Macri se quitaron todos los subsidios a los servicios y obviamente tanto consumidores como empresas salieron a cuestionar esta política, aunque inevitablemente a nivel mundial no existen estados que estén subsidiando servicios. El servicio, digamos que tiene que ser lo más estable posible, porque el servicio, como su nombre lo indica, es propiamente el consumo propio que cada uno de los individuos va haciendo y tiene que ser consciente, porque es un recurso que se está agotando en la utilización. Así que subsidiarlo es casi como impulsar a su consumo. Muchas veces hay que evitar eso. Yo creo que la quita de los subsidios por parte de las empresas a los servicios debe estar, porque, o sea, se tiene que eliminar, porque en realidad de esa manera vos le dejás al consumidor la libertad de que gaste en realidad lo que tiene que gastar y que se mida también en parte. No por el hecho de que si una persona gasta más o menos, sino por el hecho de la importancia o la relevancia que tiene el recurso por encima de cualquier otro tipo de consumo. Y respecto de las empresas, bueno, acá a nivel local tenemos pocos servicios de medidores, son empresas que se dedican de manera única formándose como monopolios, así que no tenemos mucha alternativa. La política que se espera a futuro es hacer un registro, según lo que estaba leyendo, lo que quieren hacer es un registro donde cada consumidor pueda subir sus datos y de esa manera que luego el consumo venga regulado de manera particular. Bien, actualmente existe en parte, lo que pasa es que uno tiene que dirigirse a la cooperativa, por ejemplo, por citar un caso, y presentar la situación de cada quien para que le realicen la disminución en la tarifa. Pero lo que se espera es eso, es hacer un registro porque hay personas que están pagando servicios más caros por estar en lugares cercanos al centro, por ejemplo, pero al ser inquilinos tienen otro nivel de ingresos. No es lo mismo una persona que habita con título de propiedad a una persona que alquila, ¿no? Obviamente que esa persona que alquila tendrá ya el gasto de alquiler y si encima le estás cobrando más caro el servicio, obviamente le vas a complicar mucho más la situación. Así que lo que se espera es eso, es hacer una regulación un poco más específica de cada uno de los consumidores que están utilizando el servicio. Como todo, llevará su tiempo, esperaremos a que sea una medida que sirva, porque lo más importante de aquí en adelante es cuidar el bolsillo, como se dice, de cada uno de los consumidores, porque no sabemos cuál es el panorama a fin de año con esta vorágine tan grande y con esa depreciación tan importante de la moneda. Yo siempre soy partícipe de pensar la idea de la economía como un sistema, es decir, una medida nunca va a llegar a acomodar todo el sistema y la red ahí queda siempre en hicimos esto, compensamos con el IFE y están contentos, compensamos con el ATP, fíjense cómo gastamos en el ATP y queda siempre porque pusieron un pilar, piensan que se mantiene la estructura del edificio. Y ahí en esas cuestiones es donde surgen frases como la que dijo la ministra de Economía esta mañana, diciendo que lo que pasó la semana pasada con la cuestión de los precios fue una cuestión toda especulativa y que para eso se va a crear un órgano administrador
que todavía está en veremos, pero lo prometió. Lo prometió. Un órgano administrador que lo que haga es ir a buscar y regular esos controles de los precios para que no se salten especulativamente. Creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Mi pregunta es, ¿fue una especulación por completo? ¿Es mala la especulación que se hizo o es ilógica y es solamente de forma egoísta la especulación? Porque me pongo en la piel de cada uno de aquellos que protegieron, lo veo de esa manera yo, protegieron el negocio. El negocio, sí. Porque no sabían qué era lo que iba a pasar. Y claro, durante una semana entera estuvimos sin medidas, porque recién se anunciaron esta nueva semana. Exacto. Sin medidas, sin un equipo de economía, sin saber el rumbo acerca de si iba o no a seguir lo de Guzmán. Y ya veníamos además con una incertidumbre previa. Entonces la especulación como algo malo, ¿cómo lo podemos analizar? Lo primero que habría que decirle a la ministra es que no haga más ministerios, por favor, porque siguen agravando el problema, ¿no? Porque cada ministerio ponen a un montón de personas a trabajar y son partidas de gasto público que hay que generar, con impuestos que se tienen que pagar para poder solventar ese gasto, así que trabaje con el equipo que tiene, que no haga más gastos anexos. Y respondiendo a la pregunta, o tratando de responder, porque en realidad es una pregunta muy subjetiva desde el punto de vista empresarial, cada empresario sabe el riesgo que pone, bien, eso es algo que muchas veces excede, porque nosotros vemos las manifestaciones y siempre vemos como que la figura del empresario es el malvado, o nos han querido explicar eso, pero también hay que entender el trasfondo del empresario, que es quien pone un capital a trabajar, y ese capital muchas veces está en riesgo, y más en una sociedad como la Argentina, donde no hay un panorama económico a futuro que te dé la certeza de que vas a poner un capital a trabajar y en 2, 3, 4 años vas a recuperar la inversión. En criollo te la estás jugando. Exacto, ¿no? Es muy complicado. Venimos de una sociedad donde todos queremos ser jefes, pero es complicado ser jefe. La realidad es esa, ¿no? Tratar de ser jefe con el capital propio, poniéndose a riesgo y con la gran probabilidad de que te vaya mal, porque la realidad es esa, es muy complicado. Entonces yo creo que lo que han intentado hacer los empresarios es resguardar el capital que ya tenían, obviamente en stocks, tratar de mantenerlo lo suficiente hasta que la economía logre tomar un rumbo mínimamente estable. ¿Qué quiere decir esto? De que en una semana no cambia drásticamente la situación, como pasó con los tipos de cambio, y hay variables obviamente que están jugando de fondo. Tenemos próximamente los pagos que hay que hacer por parte del Banco Central al Fondo Monetario Internacional, hay también bonos que cancelar, entonces todas estas operaciones llevan adelante un nivel de riesgo, de una incertidumbre que uno no sabe para dónde va a ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, si el consumo no se puede realizar porque hay especulación, hay que tratar de reducir el consumo lo máximo, tratar de no enloquecerse por salir a comprar, porque la realidad es esa. Muchas veces el mercado actúa de maneras arbitrarias, entonces uno tiene que ser reactivo contra el mercado y como demandante esperar a que se estabilice, a que haya una regulación y que los empresarios vuelvan a confiar un poco más en el mercado. Obviamente que todo esto va a llevar a que los precios sigan aumentando, a que el poder adquisitivo siga disminuyendo, pero bueno, nos pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el mundo está desesperado por el papel, la crisis del papel viene hace aproximadamente 2 años, lo que pasa es que ahora se hizo más notoria, y todo el mundo, ¿cuál es la tentación que tiene? Ir a comprar papel. Bueno, esas cosas hay que tratar de evitarlas, ¿no? Como cuando el morrón subió, es todos corriendo a buscar morrón que nunca usaban. Exactamente, lo mismo que cuando aumentó el limón porque lo empezamos a exportar. Gracias por exportar el limón, ¿no? Porque es una de las pocas cosas que exportamos al mundo. Mandarina, naranja también sí, acá, sí. Sí, por suerte la parte cítrica es muy buena. Entre Ríos. Bueno, y yendo a lo que mencionaste al principio de no crear más ministerios, en defensa de unas palabras que mencionó hoy a la mañana la ministra, sostuvo que van a aplicar 3 cuestiones. La primera,
la emisión que se va a hacer a lo largo de este año Sí. va a seguir la programada, no se va a hacer más. Exacto. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. Eso ya por lo menos genera un avisoramiento de, bueno, hasta acá se va a emitir. Bien. En segundo término dijo que se van a congelar, se va a extender el congelamiento de personal público. Sí. Hasta ahora estaba en la cuestión administrativa nada Sí. más, ahora se va a extender a todo el ámbito público. Bien. Es decir, que no van a tomar nuevos cargos. No. Vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional, y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Y en tercer punto, lo que mencionó es que se va a tratar de manejar con la caja real, que todos los ministerios tengan que manejar y sincerar sus cuentas manejándola de forma eficiente. Que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todas los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Digo, ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Entonces, de acuerdo a esas cuestiones, es como que en cierta manera planteó una idea de ajuste. Bien. Bueno, espero que lo pueda llevar adelante. A ver, no, eso es un chiste. La verdad que sí, la ministra debería poder aplicar estas reglas. Creo que la principal o la más importante de todo lo que dijo es, sin lugar a duda, no aumentar más la masa monetaria. Masa monetaria, hablamos de todo el dinero existente. Cada vez que vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional nos piden encarecidamente que no agravemos el problema, porque recordemos que generar dinero lo único que termina haciendo es agravar los problemas. El inconveniente grande que tenemos es que, como tenemos que afrontar, por ejemplo, el pago de bonos que estaban para cancelarse en este periodo, inevitablemente hay que hacer lo que se llama una inyección de dinero, es decir, convertir bonos en dinero. Para poder convertir bonos en dinero, lo que hay que hacer es poner en circulación nuevo dinero. Muchas veces ese dinero se autogenera con las operaciones entre bancos y clientes. Otras veces, las más diría yo, el problema que tenemos es la emisión monetaria. Somos muy fanáticos de emitir dinero, y eso a la larga termina generando todos estos problemas de base que tenemos. Entonces, como primera medida, que se logre el objetivo respecto de la emisión monetaria, está perfecto. De primera mano, porque ahí cuentan como que las LELIQs no van a poder rolearse. Sí. Para que el público entienda, significa que las LELIQs, que son un bono que se le da a los bancos, que los bancos te dan los pesos que ellos tienen para que no vayan al mercado, para que no salgan al bolsillo del ciudadano y terminen en el dólar o en otro lado, lo que hacen es renovarlo con nuevos intereses, lo hacen más grande al bulto y se paga después. Es decir, es emisión futura, siempre lo voy a tomar de esa manera, es emisión futura. Hay una caja de 7 billones de pesos que está comprometida a futuro. Es como el dólar futuro. Exacto. También, es otro mecanismo. Entonces, por ejemplo, en septiembre tenemos 1 billón de pesos que hay que ver si se puede rolear o si hay que pagarlos. Sí. Entonces, la cuenta se hace de no emitir
siempre dejando de lado eso. Asegura, porque incluso la ministra aseguró, Sí. no va, tenemos expectativa de que va a salir adelante y no vamos a tener problema de renovar renovar. los bonos en pesos que tenemos para esa época. Que, ojo, la renovación, recordemos, no está tan mal porque la renovación siempre es de pesos por pesos. El grave problema que tenemos nosotros es cuando la inyección de dinero entra en pesos y el peso se escapa y se va a otra moneda. Ahí es donde se agrava, porque terminamos reduciendo los niveles de reserva o involucramos moneda que entra por otros sectores y no se ve reflejado en la economía real, entonces ahí se agrava el problema. Porque eso es lo que se va a hacer. Sí, y aún así sería más grave de lo grave que es, sí. Porque cada vez que están renovando están teniendo que atarlo un poquito más a lo que es la inflación. Sí. Y ahí es donde entran, o el tipo de cambio, ahí es donde entra en una especie de bola de nieve cada vez más grande. Exacto. Último tramo de la entrevista, creo que es fundamental pensar cómo resguardarse cada uno en su economía básica, en su economía hogareña. Sí. No podemos dejar pasar que la economía es también la administración de la casa. Sí. Entonces, ¿qué hacemos para lo poco que nos entra? Claro. Incluso teniendo en cuenta que muchas familias ya están endeudadas hasta con el almacenero al que le fió. Sí. Venía pensando esa pregunta, ¿no? Porque dije, me la va a preguntar. Yo sabía que le iba a preguntar. Porque la realidad, todo el mundo se la está preguntando. Sí, el grave problema que tenemos es que la moneda con la que utilizamos habitualmente no tiene alternativa de inversión. Hoy se estaba hablando el tema de incrementar, como ya pasó, la tasa de interés, la tasa de interés, ¿no? Que estaba en 4.4 mensual, llevarla porque está por debajo del 5% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que invertiste en plazo fijo estás perdiendo aproximadamente, no sé, unos 20 centavos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la alternativa de inversión en pesos no existe. Si uno intenta comprar moneda paralela, sea una divisa de cualquier otro país, es complejo porque no existen reservas. Hay que ir a alguno de los otros tipos de cambio existentes que obviamente son mucho más altos que lo oficial. Entonces uno ahí también pierde porque está comprando a un dólar mucho más alto del que en realidad puede. Pero es la alternativa que la gente está utilizando. Respecto de las inversiones en bonos, CDRs y demás, o dólar MEP, tampoco sirve porque no están generando las tasas. La realidad es que, bueno, para tranquilidad del pueblo, como siempre decimos, no va a haber otro corralito, porque siempre preguntan eso, ¿no? Dicen, a ver, pero si yo invierto en el banco y si el banco genera un corralito, la realidad es que la Argentina tiene mucha imaginación, así que si va a inventar algo, no va a inventar el corralito. Le irá a poner otro nombre, será muy parecido, pero no va a ser el corralito. Hoy en día tenemos sistemas electrónicos que son mucho más rápidos, vos podés hacer transacciones más rápidas, así que obviamente no va a pasar como pasó en el 2001, que todavía los sistemas eran muy manuales, había que ir a retirar el dinero y fue por eso que hubo ese colapso tan grande. Lo que sucede es que, aunque no existe el corralito, sí existe algo muy parecido, porque fijémonos que si vos querías comprar dólares por banco, no podías. Si vos tenías dólares bancarizados porque tenés una cuenta en dólares, tampoco lo podés extraer. Entonces, ¿existe un corralito? Sí, en realidad también existe, llamado de otra manera. Hoy lo llaman cepo. Exacto, ¿no? Llamado de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, la alternativa más viable que tiene la familia promedio es la compra de bienes físicos, es lo único que le queda, porque si se dedica a invertir en los bancos no están generando los intereses necesarios para poder mantener el valor adquisitivo de la moneda. Por otro lado, tampoco hay incentivo, porque si decimos que recién ahora están por ajustar las tasas de interés, todas las inversiones pretéritas que se realizaron no van a recuperar ese nivel de poder adquisitivo en pérdida. Entonces, lo mejor siempre es capitalizar, comprar, invertir. Siempre que existe crisis, aunque parezca un poco arbitrario, si uno ahorra, en realidad termina agravando la crisis, porque no mover el dinero tampoco es una alternativa. Entonces, lo mejor es tratar de seguir consumiendo lo habitual, hacer stock de ciertas reservas que podamos tener, porque los precios van a seguir aumentando, y tratar de quedarse con la menor cantidad de pesos posibles de acá a aproximadamente el trimestre que sigue, porque la realidad es que el vaticinio no da algo próspero para futuro. Así que, como la inflación va a seguir acelerando, tener aunque sea lo del hábito de consumo
y tenerlo guardado no estaría mal. Estoy hablando de la familia promedio, ¿no? Que ni siquiera puede darse el lujo de ir a comprar una cantidad de dólares a un mercado paralelo, ¿no? A eso me refiero. Porque la realidad es que el público en general se encuentra en esa situación, ¿no? Uno ve las alternativas de inversión y piden requisitos de que tengas una cuenta concomitente, que tengas abierta una cuenta en dólares, y el público promedio no accede a esos recursos. Así que inevitablemente, bueno, por lo menos que compren bienes físicos, materiales también. Bien, bueno, ya me empezaban a aparecer nuevas preguntas a raíz de eso, pero lo vamos a dejar acá porque hemos, creo que, pasado por un panorama bastante amplio. Bien. La gente ya tiene un poquito más claro que estamos complicados. Sí, sí, es la realidad. Y tendremos más adelante otra oportunidad para poder seguir charlando. Sí, para tranquilidad de la gente, estamos en Argentina. Digamos, siempre si hay lo alguien económico. Que está preparado para afrontar de Argentina, son los argentinos. Y sí, porque vos fíjate que el panorama internacional es de aproximadamente 2 al 6% de incremento en la inflación y es un caos. En cambio nosotros vaticinamos un 80% y acá estamos hablando. Así que mal que nos pese, es una virtud. Una virtud que tenemos, sí. Vivimos de crisis en crisis. Emanuel, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por la invitación.